Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube, Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Una noche más le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos en su santo nombre. Vamos a disponernos para Dios, para este alimento espiritual de su palabra. Sean bienvenidos todos y damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bendito y glorioso Espíritu de Dios. Santísimo Espíritu, bello y glorioso Espíritu de Dios, en esta noche, queriendo alabarte, adorarte y glorificarte, nos presentamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Queremos abrir este altar para llenarnos de ese alimento espiritual, para poder encontrar en esta palabra más de esa luz para nuestra vida, para que en esta palabra nos alimentemos interiormente, para que con esta palabra podamos tener mucho más discernimiento, conocimiento de vida eterna, para que así podamos comprender y entender el plan de Dios, la obra de Dios que durante tantos años Dios ha llevado a su pueblo. Así también para que nosotros aprendamos y corrijamos lo que hicieron nuestros antepasados, que hicieron mal, nosotros nos apartemos de ello. Mas imitemos lo bueno y todo aquello que Dios elogió y ensalzó sobre ello. Por eso, Espíritu Santo de Dios, como divino Paráclito que eres nuestro, en esta noche queremos abrir toda nuestra vida y nuestro corazón, pidiéndote que seas tú hoy tocando nuestro ser y nuestra vida, que nos des el discernimiento, que nos des el entendimiento de esta palabra que vamos a leer, que nos disponemos a leer, pidiéndote, Espíritu de Dios, que nos permitas en ella poder encontrar todas esas enseñanzas que tú has querido transmitir y que tú inspiraste en los hombres para que de ellas nosotros aprendiéramos y de ellas nos fortaleciéramos, reconociendo que la palabra es ese pan espiritual, reconociendo que la palabra es luz para nuestros pasos, sabiendo que la palabra es fortaleza, es aliento, y en ella podemos encontrar tanta vitalidad. Hermoso Espíritu de Dios, guíanos para entenderla, para comprenderla, pero sobre todo, hermoso Espíritu de Dios, para llevarla a la vida y a la práctica. Que seamos nosotros verdaderamente unos guardianes de esa palabra, que seamos unos heraldos de esa palabra y seamos cumplidores de ella, para que así Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Padre puedan morar en nosotros, como fue la promesa que nos hizo. Por eso, hermoso Espíritu de Dios, renuévanos interiormente. Báñanos con tu presencia y con tu luz, Espíritu Santo, dando dominio a la mente de nuestros labios. Pon en nuestros labios palabras de conocimiento, de verdad, de sabiduría. Y aparte de nosotros la mentira, la falsedad. Te pido que tomes la vida de mis hermanos que han de conectarse. Tomes todo su entendimiento, su corazón. Y que sea esta palabra hoy los instruya, los fortalezca, los ayude en este caminar, en la conversión de sus vidas, en la bendición de sus vidas. Oh hermoso Espíritu de Dios,
Confiados en esta palabra poderosa, te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de su santa palabra y por la fe de cada uno, sean derribados los muros, las ataduras y las fuerzas que hoy se pueden interponer en la vida de mis hermanos al escuchar esta palabra. Y que sea por esta palabra y por la fe que se puedan abrir caminos, que se puedan dar hoy grandes transformaciones y lleguen muchas bendiciones a la vida de aquellos que la escuchen, que la reciban con fe y se dispongan con ella, honrar, alabar a Dios para gloria de su santo nombre. Bendito seas, Espíritu Santo, llenos de mucha fe, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret nos disponemos. Y te pedimos que tomes dominio y control de toda nuestra vida y nuestro alrededor, de mi vida, de mi hogar y lo que está ahora a mi alrededor, así también como la vida de mis hermanos que están aquí ahora presentes, de sus hogares. Que seas tú rodeándolo, hermoso Espíritu de Dios, con tu poder y grandeza, y obrando en ellas, para que ellos hoy puedan recibir de esta hermosa y bella bendición de tu palabra que das por medio de la santa palabra. Y que hoy por fe creemos que se convierte en nosotros esta palabra en manantial, en vida, en fortaleza, en cambio, en transformación, que viene de Dios y que actúa en nosotros y en los hombres de fe en la más poderosa y grandiosa bendición que nos da. Porque no solo de pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios, de los que la acogen, de los que la guardan, de los que en verdad en ella duermen y descansan y la llevan a la vida y a la práctica, para el bien nuestro y para gloria de nuestro Señor, santo y verdadero, justo y bueno, el santo de santos y rey de reyes, Señor y señores, Jesús de Nazaret. Bendito sea, Señor. Gracias por permitirnos una noche más poder reunirnos en tu santo nombre e iniciar este momento de aprendizaje en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Bueno, sean bienvenidos todos. Vamos hoy entonces a seguir con nuestro estudio de la palabra. Tenemos hoy el capítulo número 5 del libro de Samuel que venimos tratando. Vimos en el capítulo anterior cómo Dios castigó, según había dado revelación al profeta Samuel, sobre Elí. Elí era el sacerdote con el cual se crió Samuel. Samuel creció desde que fue destetado de su madre, fue dado a Elí para que creciera con Elí, creciera en los asuntos del templo. Y así creció Samuel. Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios. Y el primer mensaje que escuchó fue la sentencia que hizo sobre Elí, el sacerdote. Y cómo perecería y moriría con sus hijos en la espada y en la guerra porque estaba colitando lo que hacían sus hijos. Porque sus hijos violaban a las mujeres, abusaban de las mujeres porque estaban haciendo lo indebido en el templo, y él supo, se enteró, pero no hizo nada. Entonces Dios hizo y lo llevó. Entonces, debido a lo que ellos hacían en el templo, en el lugar sagrado, y lo que hacían sus hijos, Dios entregó al pueblo de Israel en las manos de los filisteos. Y los filisteos se robaron el arca de la alianza, que era lo más sagrado que tenían los israelitas, se lo llevaron. O sea, permitió Dios que cayeron en manos de los filisteos, perdieran y los desterraran, llevándose el arca de la alianza, que era una arca que tenía oro, que era hecho en puro oro. Entonces imagínense ustedes cuánto ellos habían ofendido a Dios. Cuánto, miren ustedes, el mal obrar y vivir de un líder como era el sacerdote Elí, pudo contaminar a todos. Porque Elí era el gran responsable, y más que todo lo hacían los hijos, pero él nunca les puso, nunca tachó a ellos. Comprendiendo uno allí que por omisión uno también se puede condenar.
o los hijos de nuestros nos pueden llevar a la condenación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestros propios hijos nos pueden llevar a la condenación si nosotros no somos capaces de hacer quedar claro la ley de Dios, porque por encima de ellos está el cumplimiento a la ley de Dios. Entonces fue entregado a los filisteos el pueblo de Israel, que también se estaba portando mal ante Dios. Pero es que cuando las cabezas están mal, lo demás está mal. Por eso hay que orar mucho por los sacerdotes. Porque la iglesia, ¿por qué está decayendo tanto la iglesia? Porque los ministros, los sacerdotes hoy están tan apartados de Dios. Porque han perdido gracia, porque han perdido oración, consagración, no ayunan, no oran incesantemente. Lo que hacen es hacer una misa que está leer un libro y ya. Pero esa efusión de hacer una oración con efusión y de corazón no lo están haciendo. Simplemente se están dedicando a cumplir un ritual. Y va porque le pagan una misa por un muerto, porque le pagan por una acción de gracia, lo que sea, van a hacer la Eucaristía. Pero es algo rutinario, donde esa comunión con Dios se ha ido perdiendo. Y por eso se ha perdido la fuerza espiritual en las personas. Porque las personas llegan con sus jarrones vacíos a la iglesia, a la Eucaristía. Y llegan con necesidades, enfermos, adoloridos, con heridas. Y ellos deberían tener ese aceite, esa luz, esa voz de aliento, pero se ha perdido. ¿En medio de qué? De ese mal vivir, ese mal actuar, porque se han desviado. Pues hay que orar para que recuperen su conciencia, para que recuperen el camino. Porque así también, si nosotros no oramos por ellos, no logramos que se recuperen, por culpa de ellos también podemos recibir nosotros el castigo. Porque muchas veces por pecadores pagan justos, y no es que nosotros seamos justos. Pero Dios va a tener en cuenta lo que hacen las cabezas y los líderes para dar castigo. Entonces es muy importante que nosotros también comencemos a orar y a rogar por ellos, para que ellos se vuelvan a Dios verdaderamente y comiencen a salirse de esa vida mundana y de esa comunión con el mundo, porque quieren tener mucha comunión con el mundo para que no se les vaya. Y han comenzado a aceptar dentro de la iglesia muchas cosas del mundo para que la gente no se les vaya. Ya no predican en contra del adulterio, ni de la fornicación, ni de esas cosas, ni la impureza. ¿Por qué? Porque sienten que las personas le critican. Escuchaba hace poquito una persona de un sacerdote que comentaba que había una señora de esas de los grupos que van a la iglesia, los grupos, y que hizo que los sacerdotes no predicaran largo tiempo, que él cuando hacía eso, esas señoras iban y le ponían queja al obispo, porque hacía las misas largas, porque se extendía. Cuando hablaba muy fuerte en contra de los pecados, de la impureza, de la mujer mal vestida, de la homosexualidad, del aborto, cuando hablaba del adulterio, que no se casaban, cuando se hablaba de la fornicación, cuando no se casaban, que los divorcios, que el adulterio, cuando les hablaba duro, entonces ponían la querella en los obispos, que estaba predicando fuerte y que se estaba demorando. Entonces el obispo cogía y lo llamaba. ¿Por qué? Porque los obispos entonces tienen que hacerle caso a los del pueblo, porque si no, entonces se van de la iglesia. Y pobrecita ella, pues ¿cómo las vamos a dejar ahí si son las viejitas que nos recogen las monedas, que nos visten la iglesia, que la trapean, que la barren y que están pendientes de ellos? No podemos echarnos en contra de aquellos que nos ayudan a nosotros a poder que las personas vengan aquí. Entonces hoy están sometidos, el sacerdocio está sometido a los quereres de esas personas. Y eso no es así. Eso no es así y eso debe cambiar. Y eso también sirve para que hoy pongamos a pensar que hay cosas que nosotros debemos replantear en la vida, en cuanto a que nosotros como verdaderos discípulos no debemos estar sometidos a nada que sea humano y que sea del mundo, para tratar de callarnos. Porque eso es lo que ha tratado de suceder, tratar de callar. Mira lo que han hecho con Francisco.
Le han ofrecido cosas, puestos y distintas cosas, reconocimiento, estudios y pagos. ¿Para qué? Para que se quede callado. Y así es. El hombre perverso, cuando tiene dinero, busca simplemente que pervertir, extorsionar y hacer eso. Entonces, es importante que nosotros en el rol de la vida también tengamos presente eso. Que debemos nosotros, ante todo y ante cualquier persona, buscar que se cumpla lo que Dios manda, aunque eso nos lleve que nos desprecien, que nos aparten, que no nos quieran ver y nos vean como sus enemigos y ya no somos amigos de ellos. Pero es mejor ser amigo de Dios que enemigo de Dios, porque los que hacen la voluntad del mundo serán enemigos de Dios el día del juicio. Así lo dijo el Señor. Entonces vamos a iniciar el capítulo 5, que dice: abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Los filisteos que habían tomado el arca de Dios la llevaron de Ebenezer a Azoto. Y tomaron los filisteos el arca de Dios. Ojo, los filisteos tomaron el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, donde la colocaron junto a Dagón. Dagón era un ídolo de los filisteos, ¿ya? Dagón era como un demonio, pero que lo construían a imagen de ellos. Los hombres en los antiguos tiempos construían muchas imágenes que eran inspiradas obviamente por demonios y lo convertían ellos en ídolos para ellos, y le daban ellos como ese toque de creer que esas imágenes inspiradas tenían poder y eran como Dios. Y entonces era un ídolo principal de los filisteos. Y la figura era más o menos, era como, háganse la idea de que era medio hombre y medio pez. O sea, de arriba, del ombligo para arriba era la figura de un hombre, y de la cintura para abajo era como de un pez, como diríamos una sirena. ¿Ya? Para que tengan idea entonces de quién era este Dagón. Entonces dice que metieron el arca de Yahvé, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, donde la colocaron junto a Dagón. Imagínense esa irreverencia y esa profanación que estaban haciendo los filisteos. Mas cuando al día siguiente los habitantes de Azoto se levantaron muy temprano, vieron a Dagón tendido de bruces en tierra delante del arca de Yahvé, y tomaron a Dagón y le pusieron otra vez a su lugar. O sea, ahí y a pesar de todo eso, mira, mostrando Dios su poder y grandeza, les tumbó su ídolo. Pero cuando aquí uno se podía preguntar como pregunta inquietante, ¿por qué Dios permitió que se llevaran el arca? Si iban a profanar, sabiendo que iban a profanar eso, ¿por qué no se interpuso para llevar al pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel sabía que eso era una gran afrenta contra Dios, y que eso era de las afrentas más grandes que hacía. Y permitió Dios para hacerles escarmentar, porque sobre ella llegaría, pues obviamente tendrían el castigo que ellos tendrían y que les daría Dios. Entonces Dios sacrificó y dejó que eso sucediera, para mirar y darle un gran aprendizaje a los israelitas, que vamos a ver más adelante cómo hizo Dios para liberarse y para salir de allí, y la enseñanza que le daría a los israelitas. Entonces por ahora comienza Dios ¿con qué? Con mostrar que Él es un Dios vivo, grandioso, que sí se manifiesta. Mas esa imagen no, es simplemente una imagen inventada por hombres que no tiene ningún poder y autoridad de nada. Y entonces dice allí que al levantarse los de Azoto vieron que estaba en el suelo
a Dagón. Lo levantaron y lo pusieron en su lugar. Entonces dice, pero cuando al día siguiente se levantaron muy de mañana, vieron a Dagón de nuevo tendido en tierra sobre su rostro, delante del arca de Yahvé. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos yacían cortadas sobre el umbral de la puerta, quedándole solamente el tronco en forma de pez. Entonces mire, todo lo que Dios estaba haciendo, utilizó este espacio para ¿qué? Para castigar a los israelitas y para enseñarle a los filisteos que sí existe un Dios vivo y poderoso. ¿Ya? Que sí existe un Dios vivo y poderoso. Por eso los sacerdotes de Dagón y cuantos entran en la casa de Dagón en Azoto no ponen el pie sobre el umbral de la puerta de Dagón hasta el día de hoy. Pero la mano de Yahvé pesaba mucho sobre los de Azoto e hizo entre ellos estragos, hiriéndolos con tumores, tanto en Azoto como en su territorio. Viendo los hombres de Azoto lo que pasaba, decían: no quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano pesa sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. A pesar de todo eso le decían nuestro Dios. Y ahí nos damos cuenta que a pesar que ellos le llaman su Dios y se dieron cuenta que el Dios verdadero los venció y les mostró, con eso Dios les mostró que era el Dios poderoso y el Dios verdadero, pero aún así se negaban a ¿qué? A seguirlo, a creer. Bueno, hoy la humanidad está como estos filisteos, como el pueblo de Azoto. Han visto grandes obras de Dios, el gran poder de Dios, y aún así siguen aferrados mejor a sus dioses. Tienen la evidencia ahí al frente en sus narices y sus ojos, pero prefieren seguir ¿qué? Y creer en su Dios Dagón. Y ese Dios Dagón hoy en día puede ser todas estas cuestiones que hay en el mundo. Pero prefieren seguir ¿qué? A pesar de muchas manifestaciones y de muchas pruebas, prefieren. Y dándose cuenta, peor aún, porque ese tipo de personas, esto quedaría mucho más fuerte ¿para quién? Para aquellos tipos de personas que alguna vez en la vida vieron el poder de Dios actuando en ellos y fueron conscientes de ello. Y aún a pesar de ello, hoy no están en los caminos de Dios, sino que decidieron que seguir mejor la vida que del mundo. Son que aferrados al Dios Dagón. Están cegados por ese falso demonio, que no es ningún Dios, es un demonio. Porque el demonio es el que ciega, el demonio es el que quita el verdadero entendimiento, que tú puedas comprender y darte hacia Dios. Estaban ellos totalmente cegados y tenían todo su corazón era entregado a ellos. Y por eso no pudieron entender y comprender. Y por eso muchas personas hoy no se vuelven a Dios, porque su corazón está tan cargado de las cosas del mundo, sus intereses, que no pueden ver en la sencillez las cosas maravillosas de Dios. Porque Dios está en lo sencillo y se manifiesta en las cosas sencillas y maravillosas, pero no en lo jactancioso como está acostumbrado el hombre. Entonces mira, vino Dios y los hirió con tumores. ¿Ya? Porque Dios si es algo es celoso, y Dios no va a dejar que ningún ídolo, ningún falso ídolo sea capaz de ponerse en el mismo lugar, mostrando Dios su grandeza y su poder. Por eso también sucederá que cuando nosotros vivimos con ídolos en nuestra vida, ¿qué nos va a suceder? Que esos ídolos nos pueden llevar al rastre, a la caída. Y por eso hay muchas personas que a veces han llegado a la ruina, a la enfermedad, a cierta situación compleja en su vida, enfermedades y demás. ¿Por qué? Porque tienen un ídolo. Porque tienen un ídolo. Y muchas veces Dios quiere romper y arrancar esos ídolos, pero están tan aferrados a esos ídolos. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque Dios no comparte su lugar, su gloria, no comparte su espacio, ni su trono, ni sus altares. Entonces, si le vamos a hacer un altar a Dios, tiene que ser completamente para Él y solo para Él.
Entonces dice en el versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos para que se reunieran con ellos y preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat, o sea, a otra ciudad. Pasaron pues el arca de Dios del Dios de Israel. Pero después de trasladarla, descargó la mano de Yahvé sobre la ciudad, causando grandísimo espanto, pues hirió a los hombres de la ciudad, desde los chicos hasta los grandes, de modo que les brotaron tumores. Pero vuelven, la pasaron para otra ciudad, y vuelve, les muestra a Dios su mano poderosa, mostrando su autoridad y grandeza. Porque vuelvo y repito, Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Es celoso de ello. Y por eso nosotros no debemos darle gloria a más nadie. Porque Dios sigue teniendo el mismo celo de antes. Ese mismo celo que tuvo en ese tiempo lo sigue teniendo hoy. Cuando nosotros los hombres le damos esos títulos que Dios no le ha dado, o que ponemos a esos hombres y los ensalzamos, poniendo en el lugar de Dios, no. A veces decimos: mira, esa persona, ¿cómo es tan buena, cómo es tan santa? Nosotros no sabemos. Santo solo el Dios. Cuando decimos que esa persona nos sanó, ¿cómo que esa persona nos sanó? El que sana es el Señor. ¿Cómo que esa persona me liberó si el que me libera es el Señor? Peor aún, hay personas que cobran y ustedes pagan por ello. ¿Quién dijo que el Señor permite que usted le ponga un precio a lo que Dios hace? Porque eso no lo hace el hombre. ¿Cómo que usted va a pagar por eso lo que Dios ha dado gratuitamente? Está tan mal como el que cobra como el que va a pagar. Porque el que va a pagar también tiene que tener el discernimiento de decir: pero ¿cómo que voy a pagar por algo que Dios da gratuitamente? Entonces está tan mal el que cobra como el que paga. Entonces eso también es ofender grandemente a Dios, y eso está sucediendo hoy. Hoy la estafa y con lo que tiene que ver con los diezmos. Vengan y traigan los diezmos para que vean cómo Dios les abre los cielos. Eso se llama una estafa. Eso se llama una gran estafa. Sugestionarlo usted con los diezmos, porque si usted no da los diezmos no le va bien. Y si usted no da los diezmos, no se le abren los cielos a usted. Eso es una extorsión. Eso es extorsión espiritual. Y nosotros no podemos caer en ello. Tenemos que abrir nuestros ojos y comenzar a defender. La bendición de Dios está dado ¿para quién? Para el que da con alegría. Y lo da ¿para quién? Para los necesitados. Y no puedo creer yo que la bendición está sujeta porque doy lo material o no. No, Señor. La bendición está sujeta a la obediencia de tu corazón. Y hay muchas personas que hoy tal vez no pueden diezmar. Y no están obligadas a diezmar. Porque hay personas que en la vida no están obligadas a diezmar. ¿Quiénes son? Esas personas que trabajan y no les alcanza el sueldo, ¿para qué? Ni para sostener un hogar. ¿Cómo los voy a obligar a diezmar? Al contrario, esas son las personas a los cuales uno les debe llevar los diezmos y las ofrendas. ¿Ya? Pero ¿a quién le estamos nosotros dando los diezmos y las ofrendas hoy? Se los estamos dando a los ricos. Mira, los pastores que tienen yate, que tienen avión privado, que tienen carro de lujo, que tienen mansiones y tienen mega iglesia, esos son los que ustedes le llevan. ¿Qué necesidad tiene ese hombre? ¿Qué necesidad? Ah, no, pero es que ese es el pastor y él es el que por medio de él yo me sané. Hoy estás ofendiendo grandemente a Dios. ¿Por qué? Porque eso no lo hace él, lo hace Dios. Ah, pero es que Dios pidió que lleváramos los diezmos. Sí, pero para los necesitados. Pero si tú te estás dando cuenta que lo está utilizando para enriquecerse, ¿por qué los lleva? Esa no es la finalidad de Dios. Él lo pidió para los necesitados. Hay que él verá lo que hacen. No, Señor, eso se llama omisión y eso también es de gravedad. Porque si saben que están utilizando lo que Dios mandó adecuadamente, usted tiene que saber defender la obra de Dios.
porque todos estamos obligados a defender la obra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el mismo Dios de los antiguos es el mismo de hoy, solo que hay un tiempo, y hay un tiempo que pronto llegará, y veremos la implacable justicia de Dios. Así que tratemos de obrar correctamente y no robarle la gloria a Dios, ni mucho menos tratar de ofender a Dios queriendo comprar sus bendiciones. Porque eso es lo que está sucediendo hoy, la gente queriendo comprar la bendición de Dios y otros vendiendo la bendición de Dios. Entonces dice en el versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Acarón, a otra ciudad. Mas apenas había llegado el arca de Dios a Acarón, los acaronitas dieron gritos, exclamando, han pasado hasta nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Pero son un pueblo duro de cerviz, porque a pesar de que reconocen que es el Dios poderoso de Israel, que obra y hace esas grandes maravillas y tiene poder, aún así no lo aceptan y no se acogen a él. Ahí es donde nos damos cuenta que no es culpa de Dios la necedad del hombre. Y eso sucede hoy en día, la necedad del mismo hombre. ¿Es culpa de Dios? No es culpa de Dios. Por medio de eso quiso Dios, mira, mostrando la grandeza de la manifestación en el arca, que tal vez todos esos pueblos pudieran aceptar a Dios, tal vez buscando un pueblo para castigar a Israel, pero no se daban a Dios. Llamaron pues a reunión a todos los príncipes de los filisteos, los cuales dijeron, devolved el arca de Israel y vuélvase ella a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Pues reinaba en toda la ciudad un terror mortal, porque la mano de Yahvé pesaba mucho sobre ella. Aun los que no morían estaban llagados de tumores, y los gritos de la ciudad subieron al cielo. Las ofensas que van en contra de Dios puede llevar a nosotros a tener grandes pesares en nuestra vida. Dios hoy no está castigando, mandando los tumores como hizo en los antiguos tiempos. Tenemos hoy una gran ventaja, que esos castigos que Dios envió en los antiguos tiempos, Dios no los está enviando ahora por nuestro mal actuar. Porque hoy las personas pueden hacer las mismas cosas que hicieron estos hombres idólatras. Dios no les va a mandar llagas ni va a mandar castigo. Solamente lo que sí va a hacer Dios es que se aparta de la vida de ellos. Y que eso, que pues no le va a venir la llaga, pero el día del juicio sí le va a venir todo eso. Porque ese día del juicio ahí Dios sí va a hacer, ahí sí va a enviar Él mismo toda la condenación y todo lo que Él envía. Ya lo que le suceda a esos hombres hoy es producto de su mal vivir. Entonces, por ejemplo, hoy vemos a esos hombres alejados de Dios, comienzan a tener problemas para dormir, no son felices, viven de depresión, viven ansiosos, tienen tristeza, no son completos, tienen todo pero nada, no se sienten completos. Distintas cosas, enfermedades que se buscan. Eso no lo mandó Dios. El mal vivir de ellos los llevó a eso. Entonces no necesita Dios castigarlo, porque sabe que todo aquel que se aleja de Él no vivirá feliz, no vivirá completo, no tendrá una paz, porque solamente eso se consigue en Dios. Porque eso solo se consigue con Dios. Entonces no es necesario. Pero esas acciones, esas determinaciones sí se tendrán en cuenta el día del juicio. Y tenemos hoy la gran bondad de Dios, que podemos en cualquier momento arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Si hemos tenido ídolos, poder apartarlo y Dios nos va a perdonar. Pero si llegamos a morir en ello, el juicio implacable de Dios será fuerte para cada uno de las personas que hayan muerto con esos ídolos y en grande pecado contra Dios. Así que no nos
no nos confiemos, porque ese es el problema de la humanidad, están confiados de la misericordia de Dios. Dios no nos hace nada, Dios no nos va a enviar enfermedades como en los antiguos tiempos, no nos va a mandar el fuego, Dios no va a hacer nada. Pero hay un momento que Dios sí va a sacudir la tierra de tantas cosas y pecados que va a hacer. Ya llegando el tiempo, dice que va a haber una gran tribulación sobre la tierra. Ahí mirar al hombre despavorido. Por eso es importante que hoy cada vez más nos apercibamos, para no ser nosotros los que tengamos que vivir con ese temor, para que nosotros no tengamos que vivir con esas tristezas, con esos desasosiegos. Hoy escuchaba un hombre que era un gran empresario, y él contando de que, bueno, él en la vida vino y se casó con una mujer famosa, una modelo hermosa ella, y él se sentía repleto, feliz, tuvieron un hijo, un hermoso hijo, él feliz por ser papá, él tenía unos negocios, el cual era exitoso, y él decía, yo me sentía, pues, decía, yo soy un hombre exitoso, le puedo dar los gustos a mi esposa, la cual también le gustaba tener un hombre exitoso, y eso me estimulaba más porque ella era una mujer muy asediada, muy famosa, y necesitaba un hombre que tuviera posición. Y yo era ese hombre que tenía posición, tenía mi empresa y se dedicaba a eso, y él trabajaba incansablemente, y él era en esa cuestión de pensar en su negocio y darle gusto y darse la gran vida con su esposa para darle a sus hijos. Pero llegó un momento en la vida en la que se comenzó a dar cuenta que él no era feliz. ¿Ves? Lo tenía todo, pero no era feliz. Tenía la mujer más hermosa que muchos hombres quisieran tener, modelo, no era feliz. Tenía una empresa, un negocio rentable que le daba para darse grandes lujos, no era feliz. Tenía un hijo que decía que era adoración, pero no era feliz. Vivía enojado, no comprendía por qué. Tenía un genio que en la empresa no sabían si llegarle o no llegarle, si preguntarle o no preguntarle. Ya hasta peleaba con la esposa, ni él mismo sabía por qué a veces tenía ese tipo de comportamiento. Porque todo lo pensaba, y toda la búsqueda de él era una búsqueda vana, mundana. Pero a Dios no lo tenía en lo más mínimo. Ahí donde está. Dios deja que ellos vayan y hagan su vida, utilicen sus estrategias, hagan lo que quieran hacer, pero mira, solo en Dios somos felices, solo en Dios estamos sanos. Todas esas personas que sufren hoy de trastornos son personas por falta de Dios. Todos esos trastornos es falta de Dios en su corazón y en su vida. Porque no es posible encontrar una persona que haya tenido verdaderamente, esté con la gracia de Dios y viva con un trastorno. Eso no es posible. Eso es contradictorio. Los verdaderos unidos de Dios, hijos de Dios, tienen esa sanidad, tienen esa capacidad de vivir tranquilo, sin afán. Duermen y roncan como cerdos. Este hombre decía que no podía dormir. Teniendo el mejor colchón, teniendo la mejor cosa, no podía dormir. Y se levantaba enojado porque no podía dormir y el descanso no se le daba. Tenía que comprar pastillas. Los hijos de Dios, ¿qué? Tenían problemas estomacales. Ya no era lo mismo. Podía comer la mejor comida y ya no le da, sabía igual. Qué bonito nosotros, sin tener pastillas, roncar, dormir, cualquier momento tener la tranquilidad y comer cualquier cosa sencilla y te place y te llena de placer. Tener la tranquilidad de no estar afanado y no tomar una pastilla para poder sentirte bien, porque estás deprimido, porque no sabes ni lo que tienes. Eso solo lo da Dios. Y eso se da cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios. Cuando nosotros, el arca en nuestro corazón no nos la hemos dejado robar. Cuando nosotros no hemos puesto ídolos delante de Dios. Cuando nosotros no hemos puesto a otros dioses delante de Dios. Cuando nosotros no ponemos a otros hombres delante de Dios. Porque cuando lo ponemos, Dios revienta y tumba eso. Porque no es posible que nosotros pongamos ídolos delante de Dios, hombres delante de Dios, ni le demos la gloria de Dios a otros hombres.
Por eso Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y debemos comenzar a tener temor de ello. A tener temor de Dios. Dios es una persona totalmente santa, pura y seria. Entonces nosotros debemos tratar a Dios de esa forma. Pero hay personas que no toman a Dios y las cosas de Dios muy en serio. Nosotros tenemos que tomar todo eso en serio. Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual tiene que ser serio. Por ejemplo, qué tristeza ese, conocieron ustedes al ex sacerdote, ¿cómo que se llama él? Lineros, que escribe un libro que dice: el man está vivo. ¿Cómo es posible que yo voy a llamar de esa forma despectiva a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios, santo de santo, justo de luz, luz de luz, todo lo bello, todo lo puro, decirle el man? ¿En qué cabeza cabe tanto el que lo inventó como la gente que se atreve? Yo hace muchos años, gracias a Dios le doy, porque desde el día que yo conocí, vi ese nombre, nunca acepté. Y la gente lo veía normal y gracioso. Ay no, le llama el man. Y él le llama el man. Y predica y decía el man. Y así mucha gente lo avalaba. Tenemos que comenzar desde las cosas pequeñas a saber reverenciar, honrar, adorar a Dios. Eso es mucho más serio de lo que nosotros podemos pensar. Pues de todo ello vamos a dar cuentas a Dios. De todo ello le vamos a dar cuenta a nuestro Padre. De todo ello nos van a tener en cuenta el día del juicio. Por eso que no sean ustedes los que se dejen llevar por todos estos movimientos del mundo. Y no dejen poner ídolos. Mira que Dios derrota todo ídolo. Pero muchas veces derrotar esos ídolos siempre lleva. O tener esos ídolos, mira lo que lleva. Ahí estaba estableciendo Dios todos esos castigos sobre los filisteos. Por quererse levantarse contra Dios. Y eso es lo que está haciendo la humanidad hoy también, levantarse contra Dios. ¿Y por qué están entrando en guerra contra Dios? Porque hoy la humanidad vive haciendo todo lo que Dios no dijo que no hiciera. Y cuando tu papá te dice a ti que no debes hacer eso en casa y tú lo haces, ¿qué? Tú estás entrando en guerra con tu papá. Nosotros estamos entrando en guerra con Dios porque vivimos en fornicación, porque estamos adulterando y lo vemos normal, porque estamos robando y ya estamos justificando ello, porque matamos y ya tenemos hoy, como estos hombres que creen que pueden tomar la vida de otras personas y determinar cuándo vivir y cuándo no vivir. Porque estamos abortando a los niños, haciendo un ritual a la muerte y creemos que eso es normal, tengo derecho sobre mi cuerpo. Porque estamos matando a las personas porque están enfermas. Y al fin, estamos haciendo tantas cosas levantándonos contra Dios. Y eso nos está llevando a que hoy veamos cada vez cosas peores. Mira, más enfermedades. Y a pesar que el hombre cree medicina, está habiendo cada vez más enfermedades. ¿Cómo están muriendo las personas? Hace poquito hablamos de eso. ¿Cómo están muriendo las personas? Cuando nosotros deberíamos morir en un lecho tranquilo, el último suspirar, y se fue esa alma. Se desprende del cuerpo, el alma y el espíritu. Pero no, estamos sufriendo con quimio, entubados, en una clínica doloridos, con tumores, con llagas. Así estamos muriendo por nuestro mal vivir, porque nos hemos levantado contra Dios. Y el hombre tiene la medicina, pero mira, están muriendo mal, con todo tipo de enfermedad. Mira que ya hoy han normalizado que a los 40 años ya las personas tienen que tener una enfermedad. Ya te le dicen, ya estamos en el tiempo que a los 40 años ya las personas comienzan a tener una enfermedad. Para que vean cómo nosotros mismos, cómo la misma humanidad tiene el concepto sobre qué,
sobre el deterioro que tiene. ¿Y por qué el hombre ha durado tanto tiempo si al inicio el hombre duraba 800 años, 700 años, 500 años? ¿Por qué fue bajando tanto los tiempos de duración de la vida del hombre? Por su mal vivir. Porque Dios se dio cuenta que si entre más pasaba el tiempo, se estaban dejando llevar de Satanás y de todo lo que hacía. Entonces, ¿qué pasa? Si los dejaba ir mucho tiempo, más se contaminaban. Y por eso hoy, mire, hemos llegado de unos 800, 900 años. Estamos hoy a un máximo de 100 años. El que más puede vivir por ahí, si acaso llega a los 110, sí es. Y eso es un privilegio de uno de miles de millones. Pero normalmente la normalidad está en cuánto? Que una persona llegue máximo a los 90 años, otros a los 80 años. Esa es la expectativa de vida. Mira dónde vamos. ¿Y por qué se reduce tanto? Porque vivimos en pecado. Porque vivimos levantados contra Dios. Vivimos en contravía contra Dios. Y eso nos va a llevar cada vez a vivir cada vez más con dolores, enfermedades. Y nuestros días vamos a terminar así. Si no cambiamos el final de los días de todos estos inicuos e idólatras que se levantaron contra Dios, que lo desconocieron, que no le prestaron atención, prefirieron el mundo, todos van a tener un final trágico. Ninguno de ellos va a tener un final donde diga descansó en paz. Al contrario, no descansó en paz, y ahí es donde le viene el gran problema. Porque cuando se enfrente al Señor es ahí donde va a comenzar la verdadera condena para ellos y el verdadero suplicio. Por eso es importante que hoy nosotros busquemos cómo vamos a terminar nuestro día. Yo tengo que reflexionar si yo tengo ídolos en mi vida, si yo tengo ídolos en mi hogar. Porque yo no puedo caminar yendo a la iglesia los domingos o los días de semana, ir a la Eucaristía, arrodillarme a orar y tener ídolos. Les pregunto, ¿cómo es posible que haya personas que digan que oran a Dios, van a los grupos de oración, van a la Eucaristía, van a congresos, se oran a Dios y tienen atrás de la puerta que la penca de sábila para la buena suerte? Y hablan de buena suerte. Tienen la herradura también para no sé qué. Van y se hacen el baño con la ruda, que no sé qué, para que atraer la mejora de las finanzas. O van y entonces una persona ya y que le haga una oración para que le venga la finanza, pero una oración extraña, o se manda a hacer unos baños. Esos son ídolos, Señor. Y eso es algo que Dios detesta. Peor aún, los que van donde los brujos para que les conceda adquirir riquezas y consagran su vida, y hay gente que literalmente vende el alma al diablo para obtener dinero, para obtener fama, mucho poder, porque muchos lo han hecho así. He escuchado testimonios de esas personas que consagran y dicen que muchas personas han ido allá a hacer un pacto con el demonio, con Satanás, a entregarle el alma con tal que les entregue poder, fama, dinero. Y eso fue lo que le ofreció a Luzbel, le ofreció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le ofreció? Le dijo, mira lo que tú ves, toda esa ciudad se me fue dada a mí. Si tú te me rindes a mí, yo te la entrego. Y eso es lo que estamos haciendo. Indirectamente nos estamos doblando rodilla al enemigo para obtener todo eso. Porque tristemente el príncipe de este mundo es Satanás y todos sus aliados, y está haciendo rendir a muchas personas delante de él. Porque esa es su finalidad, hacer que la humanidad se rinda delante de él y no le rinda a Dios. Porque lo que él busca de toda forma, darte lo que tú quieres, con tal que tú le rindas a él y tú te apartes de Dios. Y por eso hoy te tienes que saber que si él les acepta, Satanás les acepta un pie allá y un pie acá, Dios no te lo va a aceptar. Dios no acepta un pie en la oscuridad y un pie en la luz. Entonces, esperemos que podamos reflexionar sobre eso, sobre los ídolos, sobre cambiar ellos, sobre enterrar todo eso, para que así no ofendamos a Dios
y para que así podamos tener una comunión con nuestro Dios, tener una comunión con el Señor, y así podamos nosotros recibir de las más hermosas bendiciones que nos puede dar Dios, para que así podamos tener un final de nuestros días lleno de tranquilidad. Qué bonito es poder morir en el lecho de nuestra casa, poder llamar a las personas y decir, me voy a despedir, darle unas palabras a cada uno y solamente en un suspirar, o en el mejor de los casos, como cuentan la historia de algunos hombres bondadosos de Dios, que cuentan la historia de esas personas que al morir ellos sintieron que venía una presencia de una luz a buscarlo. Unos dicen que tuvieron la visión de la Virgen María, otros de un ángel que se presentaba. Bueno, qué bonito sea eso, que uno pudiera tener ese momento, la conciencia y tranquilidad de poder ver el ángel de la muerte, que es un ángel de luz que nos viene a llevar, y no tener que estar uno adolorido, con cáncer, con tumor, con esa enfermedad en una clínica ya. No. Yo sé que los verdaderos hijos de Dios allá no terminan. Los verdaderos hijos de Dios en su propia cama. Y yo sé que eso se da para los que verdaderamente tienen la gracia de Dios. Dios le dará la muerte, a menos que sea una muerte por persecución por la obra, como murieron los apóstoles, que murieron cruelmente, pero fue por persecución de la obra de Dios. Y el Señor dijo que aquellos que murieran así, el Señor los iba a ensalzar. Y en ese orden de idea. Pero de resto, si nosotros hemos obrado bien, nuestro final de los días no será como el de los asesinos, como el de estas narcotraficantes, como los que se dedicaron a hacer el mal, de esas enfermedades. Hay personas que acumularon tanto dinero y ya cuando llegaron a viejos se dedicaron todo el dinero que acumularon, comenzaron a pagar medicina y tratamiento para todos los males que tienen en el cuerpo. No tiene sentido. No tiene sentido ese final de nuestros días, y mucho menos el cómo nos preparamos para presentarnos al Señor. Entonces, reconociendo que tenemos un Dios maravilloso, poderoso, que ha sido benevolente con nosotros, y que hoy no nos envía esas llagas ni esas enfermedades, que las tenemos simplemente por nuestra gran desobediencia, acerquémonos con confianza, busquémoslos, saquemos los ídolos de nuestra casa. Hagan reflexión sobre todo eso y saquen todos esos ídolos de nuestra casa, porque no es posible. Para que tú le des la entrada hoy al Señor, para que tú le digas, Señor, ven, entra a mi hogar. Ven, ayúdame a darle orden a mi vida, ayúdame a darle orden a mi hogar. Si hay desorden es porque tal vez hay ídolos. Saca esos ídolos para que Dios entre y ponga el orden en tu casa, para que se lleve toda esa obra de oscuridad que haya puesto el enemigo, para que allí venga la prosperidad, para que allí haya amor, para que allí haya unidad, para que allí haya buenas cosas. Entonces, es importante que tengan en cuenta. Este es el capítulo número 5 del libro de Samuel en el día de hoy. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No se